Centurias atrás, en un bosque perdido en las entrañas del viejo continente, una niña prófuga recorría un camino que, extrañamente, se hallaba bien empedrado. La niña se hallaba herida, y la sangre se remarcaba en su frente y nariz, y resaltaba en su vestido con color de jazmín, mas heridas se podían percibir con facilidad alrededor de todo su cuerpo. Detrás de la niña merodeaban 6 fantasmales demonios, sus cordones umbilicales les ataban a todos a la espalda de la criatura, pues no eran simples males, eran sus males, y era de sus vísceras que se alimentaban. El primero, padre de los demás espectros, le tenía por el cuello con un collar y una correa, le tenía como un animal. En su otra mano reposaba un fornido látigo, con el cual dominaba la cría y la hacía obrar independientemente de cuántas fueran sus fuerzas, sin importar si aún tenía fuerzas, porque nada, nunca y por ningún motivo, sería suficiente para saciarle. El segundo, la madre de las 4 pavias que los acompañaban, era aún más voraz. Le tenía, también por el cuello, con una soga, que lo asfixiaba a sabiendas de su debilidad, que le impedía siquiera tirar del nudo, como quien lanza un manotazo de ahogado. Ella estaba siempre hambrienta, y carcomía poco a poco las carnes de la niña, que seguían a medida que ella perdía el aliento. La única forma en que la pequeña había podido sobrevivir allá era alimentándola con los demás demonios, que habían nacido solo con ese fin, hechos bajo los latigazos del padre de todos ellos. El tercero nunca obraba solo, pues solo podía atacar donde ya se había derramado sangre. Gustaba de beber aquel néctar que brotaba de los tajos que, cual bolsa de apirera, tenía aquella piel tan pálida como la nieve. Su arma era su saliva, la cual como un veneno hacía arder la herida y le impedía sanar, inmiscuyéndose en las venas y corroyendo todo a su paso, cosa que solo carcomía las pocas fuerzas con las que la niña podría enfrentar a sus hermanos y, peor aún, a sus padres. El cuarto merodeaba su estómago, y con sus agudas garras le había envuelto en un cinturón, tira de cuero firme y cruelmente apretada, tanto que al igual que el uroboros se enrollaba sobre sí mismo una decena de veces, y cada vez se le hacía un agujero más. Él también era insaciable, y no eran pocas las veces en que pedía prestado el látigo a su padre para hacerse obedecer. El quinto se hallaba delante de la niña, mirándole siempre a los ojos. Su mirada le hechizaba, y hasta los párpados ella le había dejado cortarle con el fin de siempre mirarle. De su cuello colgaba un reloj, el cual acelerado consternaba siempre la mirada de la chica, hasta los ennegrecidos ojos hacerle sangrar, y con su sangre al primer hermano alimentar, el cual se degustaba como en un festín. El sexto y más joven era difuso, y nadie sabía distinguir su principio final. Él era un príncipe para la de blanco vestida, y al besarla le daba la ilusión de que los demás ya no existían, aunque solo se escondieran detrás de una cortina de humo, aquel que salía de las entrañas de la seducida, pues mientras le besaba su saliva tragaba, y esta no era otra cosa que un camino de fuego que dentro de ella se acumulaba. Un pequeño contacto no era nada, pero cuando se entregaba terminaba por asfixiarse y caer dormida, y al despertar tenía suerte de seguir viva, aunque el aliento aún lo tenía. Sin importar lo reales que fueran, la gente era incapaz de ver las heridas que los látigos y garras le habían hecho. Cuando al público salía su aliento aún ya se iba, y lo único que algunos percibían era lo estrecho de su ser, mas el cinturón que tal cual Corsair le impedía crecer permanecía oculto. Por eso fuera de su casa nadie a los demonios confrontaba, y dentro de esos y otros demonios a todos sus ocupantes poseían. En el castillo y telar donde su familia vivía una torre se erigía más alta que la luna en el cielo, y en ella fue la niña toda su vida prisionera, nunca se le permitió salir en soledad del castillo. Sus únicos amigos fueron siempre las bestias domesticadas que paseaban por todo el recinto, y eran quienes en su mayoría poblaban la casa, que de otro modo lúgubre y vacía sería. La herida en su frente no era otra cosa que la ocasión en el de aquella torre hubo de saltar, para así despegarse de aquel lugar. Desde entonces es que camina por el único camino que encontró cuando estaba perdida, y es por el que sigue, tropezándolo pocas veces, cosa que reafirma sus heridas ahora notorias, las cuales hacen casi irreconocible faz, y el camino así tintan de carmín. Lo extraño es que estuviera aún viva, pues con las heridas que poseía y aún en su caminar se hacía, ya muchas veces debería haber colapsado ante la infinita fatiga. La supervivencia de sus innumerables tropiezos, los cuales deberían haber partido su cráneo de polo a polo, no era otra cosa que el don de aquellos demonios que la seguían incluso más que su sombra.
Pero este perdón no era gratis, y es que cada vez que más no podía, para librar su cuello de las fauces de la madre, otro demonio por ella parría, sin importar que cada uno de estos niños pronto creciera, y como uno más le atormentaría, y volver a caer le facilitaría. Aquella noche, de estrellas vacía, regida por la más pura oscuridad, ella su travesía seguía. Junto a ella caminaba un pequeño cachorro, el único amigo que pudo hacerse desde que abandonó a los suyos. Como ella, cuando se encontraron se hallaba perdido, y una cicatriz se dejaba notar en cada uno de sus ojos. Se notaba que mucho tampoco comía, y lo cierto es que ninguno era hábil para la caza, pero la poca carroña que encontraban bastaba para saciar el poco apetito de ambos. No les gustó nunca despegarse del camino, y en el bosque el aullar de los lobos marcaba con mucha mayor fuerza el peligro, pero había veces en que el hambre los movía y dirigía con el rugir de sus vísceras. Mientras caminaban sobre las piedras se podían oír a las fieras llamándose a cazar, y después se oían los ahogados gritos de sus presas. La niña también oía como sus torturadores, de los cuales Sabia goteaba sangre por cada uña y diente, la misma que gotea de cada uno de sus propios cabellos y deja sus propias huellas en el camino, respondían con aún más ferocidad, rugiéndole en su oído. Aunque las únicas gotas que se fundían con el suelo eran las rojas, en el cielo solo había negras nubes, a tal grado que ni la luna los había abandonado en su andar. El perro corría alrededor de quien miraba fijamente al frente, viendo a los ojos a quien le guiaba en su caminar, que era quien le hacía caminar. Aquella misma noche oscura, en aquel mismo sendero solitario, un ostentoso carruaje transportaba a la princesa y el príncipe de la primera y segunda naciones más poderosas de aquel entonces. Si bien cada uno poseía toda su flota para transportarle, el ir en el mismo cubículo les permitía seguir los diálogos sobre temas de estado y, cada tanto, algún comentario de persona a persona. Detrás lo seguía, solo con su conductor y sus rugientes caballos, el carruaje de la princesa, y en conjunto formaban una caravana rodeada por los guardias de ambas familias reales. La piel de ambos, y en especial la de la doncella, era notablemente más oscura que la de quien también transitaba tal camino, aunque de igual forma más clara que la de los esclavos con los que habían amasado las fortunas que pagaron dichos carruajes. La velocidad del traslado era crucial, nadie sabía ni debía saber que ellos se hallaban ahí, por eso se eligió tal noche en particular oscura, el peligro de los bandidos era demasiado. Aunque estaban preocupados en sus asuntos, no dejaban de mirar cada uno por su lado buscando cualquier sombra que despertase un mínimo de sospecha, y la tensión se podía respirar, mas sin embargo no había nada de qué preocuparse, y en el fondo lo sabían, solo que tal vez sí había algo. El aullar que se escuchaba de fondo, a sabiendas de que los movían no era otra cosa que carne fresca, y que de hecho esa carne fresca era más capaz de defenderse sola que ellos mismos, apenas lograba hacer mecha en los nervios de las coronas, si no había bandidos cerca las fieras no eran nada de qué temer. Mientras el suelo tronaba con las rápidas pisadas que impulsaban la caravana, un tronar mayor se retumbó, llamando a los cuervos a salir asustadizos de sus posadas, pero los herederos de tronos no lo escucharon, pues estaban anonadados con lo que en el resplandor se había reflejado. Tal fue así que el príncipe ordenó: «Detengan el carruaje». Y se volteó a ver a su acompañante. Ambos se hallaban enmudecidos, pero su mutuo mirar lo decía todo, ambos lo habían visto. Abriendo la puerta él le insinuó el bajar del carro. La rigidez en los movimientos de ambos reflejaba nerviosismo y temor, así como los nudos que ambos tenían en el estómago y en la lengua. Al bajar, se abrieron paso entre los guardias y vieron fijamente a la niña, la cual los seguía a varios metros. Al mirarla, pudieron ver, a diferencia de sus soldados, los demonios que escoltaban sin descanso la de cortos y ensangrentados cabellos castaños. En tal momento se quedaron, quietos, a observar detenidamente a cada uno de ellos. Las garras, los colmillos, las lenguas, los ojos, los cueros, el látigo, los pelajes, todo les traía horribles recuerdos. Intimidados, pero al mismo tiempo alarmados, se acercaron tan rápido como pudieron, como sus piernas se los permitiesen, cosa que dicha vez no implicó ir muy rápido. El silencio era tal que a cada paso escuchaban el ruido de las piedras y el quebrar de alguna rama o hoja que fuese a estar debajo de sus pies. Cada pocos pasos el entorno los volvía a sacudir, ya fuera el rugir de un rayo, ya fuera el aullar de un lobo o el gemir de una presa. Cuando la tuvieron frente a frente, se volvieron a estremecer al fijar los ojos en los de ella.
En medio de esa piel puramente blanca se remarcaban ojos negros como el carbón, y sus pupilas se habían degradado hasta alcanzar un apagado, oscuro y lúgubre tono carmesí. Al momento notaron que párpados ya no tenía, y a ambos les ardió como si fuera nueva la cicatriz que cada uno tenía en sus párpados, de cuando ellos mismos se enfrentaron a ese demonio, aunque nunca estuvieron ni cerca de dejarle arrancárselos de raíz. Los cortes que logró hacerles se habían dejado su marca indeleble. Al mirarlos fijamente ella les alzó sus brazos, y ellos sin pensarlo 2 veces los sujetaron, cada uno un brazo distinto, con ambas manos. Fue en ese instante que el vapor negro que emana la presencia de aquellos demonios se desplegaron con ferocidad por sobre las nuevas víctimas. Los recuerdos de aquel collar en el cuello se hacían aún más vividos, y las marcas de los latigazos en la contrafaz de su torso retomaban su ardid, como fuere con sus párpados. Cuando desviaron su mirar de la niña, solo se fueron a encontrar. Sus tropas ya no estaban allí, tampoco sus caballos, solo podían ver cómo la sangre lustraba el largo camino, tanto a su retaguardia como en su guardia. Al volver los ojos a los oscuros, les observaron fijo a los suyos, desafiantes, y comenzaron a tirar de los brazos de la infanta. Ellos no buscaban moverla, la verdad es que todos se hallaban quietos, ellos la estaban tironeando su carne con los demonios que de ella vivían. Lo más terrible, sin embargo, fue volver su mirar fijo a la niña, pues podían ver a su lado a quien de opaca armadura que siempre a su lado le seguía. Él, temido, era quien los había mantenido a ellos y al resto alejados más de una vez de la pequeña. Dentro de tan alta y robusta armadura nadie sabía a ciencia cierta si se hallaba un ogro o un hombre, pues nunca hubo quien, en su presencia, haya tenido la osadía de acercarse lo suficiente para percibir la diferencia. Lo cierto es que él era el guardián de quien acompañaba, y por dicha función los mandatos de aislamiento del castillo hacía cumplir.